heridas que no se ven, pero se sienten toda la vida. Y una de esas es crecer entre padres en conflicto. Muchos de nosotros crecimos escuchando discusiones, sintiendo tensión, traduciendo emociones, siendo mediadores sin querer. Y aunque éramos niños, nuestras emociones se tuvieron que volver adultas demasiado pronto. Y eso, aunque nadie lo diga, moldea nuestra forma de amar. Cómo elegimos la pareja, cómo pedimos cariño, cómo reaccionamos al conflicto y cómo nos relacionamos con el caos o con el silencio. Nada de eso empieza en una relación, empieza en casa. Y hoy tengo una invitada muy especial que entiende esto como muy poca gente. Ella es Ara Mascarenas, terapeuta bilingüe, especialista en adolescentes, jóvenes y adultos y familias atravesando divorcio, conflicto y transición. Ara trabaja con padres, con hijos, con teens, con sistemas familiares y sobre todo con esas heridas que se crean cuando el hogar deja de sentirse seguro, de lo que pasa cuando creces entre padres en conflicto y de cómo eso marca la forma en que amamos a futuro. Entonces, vamos directo. Bienvenida, Ara, ¿cómo estás? Bien, gracias por tenerme. No, gracias por venir y tener esta conversación que, bueno, además es interesante, me parece importante tener. Quiero empezar por preguntarte sobre el impacto emocional en la infancia. ¿Qué le pasa emocionalmente a un niño o una niña cuando crece entre padres que siempre están en conflicto? Claro. Y bueno, para empezar diré que voy a intercalar historias de mi propia vida y experiencia, porque pues lamentablemente fui uno de esos pequeños niños que crecieron en este ambiente y por eso me convertí en psicóloga especializándome en este aspecto para poder ayudar a otros niños que no vuelvan a sufrir lo que yo sufrí. Entonces, hablo como experta en este tema, pero también como pues sobreviviente de esta situación. Y eso voy a intercalar, como decía, historias Ay, propias y de pacientes para pues traer a luz verdaderamente este problema. Pero bueno, ¿qué pasa emocionalmente un niño? Hay varias cosas que pasan emocionalmente. Para empezar, y lo más fundamental, es la ruptura emocional y el apego. El apego, y vamos a conversar un poquito más sobre apego, estoy segura, pero el apego es lo más importante que le podemos brindar a un niño, especialmente un apego seguro. Entonces, emocionalmente vemos esa ruptura entre el padre y el niño. También lo que vemos es que pienso que tengo que tomar equipos, ¿no? Si soy un niño, ¿a qué equipo le pertenezco? ¿Soy el equipo de mamá? ¿Soy el equipo de papá? Y lo más importante es que lo mantener en mente es que el niño es 50% de un padre y 50% del otro. Entonces, emocionalmente eso de verdad crea una ruptura muy profunda entre qué equipo elijo y si soy 50% del equipo malo, eso significa que yo soy malo y crea de verdad mucha confusión y rupturas tremendas en el apego. mm. Sí, es como si el sistema nervioso también se configurara desde pequeño para sobrevivir, no para estar en paz. Y aunque parezca una experiencia normal, porque fue lo que vivimos toda la vida, yo siento que deja una marca emocional profunda que, bueno, después aparece en la forma en la que amamos y nos relacionamos a futuro. Claro, yo la manera que lo describo con mis pacientes es que me imagino como un plano de arquitectura, donde estás creando una casa y está, yo me lo imagino, no sé por qué, blanco con las rayitas esas clásicas azules, donde estás construyendo un hogar desde cero. Entonces, el apego, el sistema nervioso, el ambiente en el que nos rodeamos cuando somos pequeños, crea ese, pues, plan de apego en el futuro. Entonces, eso se convierte, pues, la estructura interna, ¿no? De cómo me comunico y me apego con los demás a mi alrededor. Obviamente, impacta cuando eres adulto. Sí, exacto. No, me encanta esa descripción y es fácil para entenderla. Creo que también existen esas responsabilidades invisibles que muchos niños en hogares conflictivos se vuelven expertos como en leer el ambiente, ¿no? Entonces saben cuando algo está por explotar, cuándo callarse, cuándo intervenir y es como quedarse en un estado de hipervigilancia, no sé si absoluta, pero está presente. Y ya después de adulto también sale. Porque estos niños muchas veces se sienten responsables del ambiente familiar, o tal vez nos pueda explicar cuál fue tu experiencia. Claro, y empezaré con decir que los niños son egocéntricos en el sentido Ujú, positivo de la palabra. ¿Qué significa eso? Su mundo gira alrededor de ellos. Si algo pasa es porque yo lo hice. Si algo va bien es porque yo lo hice. Entonces, muchas veces lo que
se sienten responsables porque su cerebro no está desarrollado suficientemente, hablando cognitivamente, para poder separar el ambiente del yo. Entonces, lo que va pasando es que si yo le está junto, entonces yo siento, bueno, si se están peleando es por algo que yo hice. Y eso es algo que la verdad veo mucho en mi práctica, ¿no? Cuando los niños se están peleando los papás y el niño me dice, bueno, tal vez si me porto mejor, si saco mejores notas, si no salgo con mis amigos, el conflicto sería mejor. O fue mi culpa porque yo dije ese comentario y ese comentario creó una pelea o una discusión en la casa. Entonces vemos mucho el yo, ¿no? Y que yo soy el responsable por eso. Entonces, eso causa el egocentrismo de los niños, es lo que causa esa ilusión de responsabilidad, porque en realidad pues no es cierto, ¿no? Pero pues cognitivamente no están en ese momento para poder separar las dos cosas. O sea que no importa si los papás están diciéndolo o haciendo sentir al niño sentirse responsable, ellos mismos se toman esa responsabilidad. Obviamente depende del caso, porque pues lamentable sí hay padres que ponen a los niños en el medio y bueno, hablan de más, pero claro, tú dices que igual por cómo ellos están construidos, que son egocentristas, siempre lo van a internalizar más que externalizar. Y es sí, con una con un punto aparte, que es, si estás más grande, por ejemplo, si tienes 17, 18 años, cognitivamente vas a poder distinguir esa separación cognitiva que decía. Si tienes 8 años, es más difícil y esa es la verdad. Entonces sí, pero depende de la edad, aunque hay veces que sí me ha tocado adolescentes de 16 años que me dicen, es que es mi culpa, o yo provoco a mi papá, o yo provoco a mi mamá, y esa no es la realidad. Y lo que tengo que recalcarle a los niños tal como a los padres, es que los adultos son responsables por las conductas y las emociones de los adultos. Entonces, esa es una Mm. separación muy importante, y los niños, la verdad, no lo captan. Lo más chiquito que sean, lo más egocéntrico que es, porque vemos más o menos en el desarrollo de la infancia que lo más grande que creces te empiezas a separar de tus padres. Emocionalmente, cognitivamente, te ves como un individuo independiente. Y eso no pasa hasta los 10, bueno, 15 hasta los 18 años. Entonces sí hay esa diferencia. Claro, depende de la edad entonces, en lo que puedan procesar. Y bueno, y como tú dices, el apego es un tema súper grande, como que los niños a veces no saben si va a haber cariño o si va a haber tensión, si vendrá un abrazo o acompañado de un regaño, es como la incertidumbre y siento que el apego también se vuelve inseguro. Ahí nacen los patrones, ¿no? Que es lo que te quiero preguntar, porque siento que esos patrones donde tenemos que el amor se vaya en cualquier momento o que agarramos el apego evitativo, que avoidance, aprendemos qué es lo seguro y qué no seguro. Entonces, en tus clientes o lo que tú has visto, lo que viviste, ¿qué patrones de apego suelen formarse cuando el hogar es impredecible o caótico? Yo hay 3. El mejor, por decirlo así, si hay uno, o lo que el objetivo que tenemos que tener como padres es hacer un apego que es un patrón seguro. Pero cuando vemos que hay caos o como dices tú, ¿no? Esa que es impredecible, eso es muy, muy dañino para los niños porque, y bueno, no me voy a ir en la gente, pero es muy importante ser predecible y mantener una rutina para los niños porque crea una emoción de seguridad. Pero bueno, cuando hay caos, es cosas impredecibles, vemos 3 patrones. El primero es el apego ansioso y este patrón surge cuando la responsabilidad del cuidador es inconstante, que es lo que decías, ¿no? A veces estoy presente y a veces soy amoroso y otras veces me voy y soy frío. O a veces tengo que trabajar, entonces no te puedo dar la atención que requieres y me voy. Entonces eso crea a un niño ansioso, ¿no? Porque si yo me pongo en la mentalidad de un niño, a veces llega amor, a veces no, y luego, como hablabas de la hipervigilancia, ¿no? Tengo que estar atento a mi ambiente. ¿Cuándo va a venir? Bueno, si papá viene, eso significa que me ama, eso significa que no. Entonces ese es el primero. Y cuando son adultos se desarrollan personas y adultos hipervigilantes en las relaciones, que constantemente necesitan pues esa validación y temen el abandono por lo que crecieron de niños. Luego está el apego evitativo. Y eso se Okay. forma cuando el niño experimenta rechazo consistente
o cuando quieren expresar necesidades emocionales, pero los padres no están ahí para ellos, o son indiferentes, ¿no? Entonces el niño aprende, bueno, sabes que mejor no molesto, no puedo necesitar a nadie, tengo que ser yo autosuficiente, mis padres no puedo confiar en ellos, no están presentes, por lo tanto, yo me las averiguo solo. Y obviamente de adulto desarrollan esa narrativa de, pues yo no puedo depender de nadie, ¿no? Entonces, son diferentes. El ansioso está súper preocupado, ¿cuándo va a venir el amor? Voy a ser abandonado. Y el evitativo dice, pues sabes que yo puedo solo y no necesito de nadie. Y por último está el desorganizado, que no solo en mi opinión de lo que he visto, la investigación lo demuestra una y otra vez. El apego desorganizado es uno de los más dañinos para los niños que se crean en adultos. Cuando vemos los hijos que son pues parte de familias divorciadas y un divorcio que sea dañino y caótico, más el apego más común es el desorganizado. Y este es el más complejo porque no tengo, yo me lo imagino como un circulito. En la parte de arriba no tengo a nadie que me vea, que me ame, que me cuide. Pero por otro lado, en la parte de abajo del circulito, no tengo a nadie que me cuide y me proteja cuando necesito ayuda. Entonces, no tengo o un cuidador y no tengo a nadie que me ame y pues esté ahí conmigo, ¿no? Entonces es un dilema imposible. Necesito acercarme a mi cuidador, ¿no? Para seguridad, pero ese mismo cuidador o no está o me da miedo o es inconsistente. Entonces Mm. eso crea una confusión y un caos en mi niño, pues tremendo, ¿no? Porque lo que también siempre le digo a mis pacientes es que los seres humanos estamos biológicamente condicionados a depender a nuestro ambiente. Somos gente de familia, ¿no? Entonces, cuando no tenemos eso o no tenemos la seguridad y no tenemos a alguien que nos cuide, la verdad es caótico para el niño y de adulto, pues puedo estar ansioso, pero luego puede ser evitativo y se combinan los dos. Cuando estoy cerca de alguien, me siento con miedo porque no sé si se van, pero cuando se van, ahora no sé si yo los tengo que evadir, no sé si puedo confiar en los demás. En fin, se vuelve algo muy, muy caótico, Ansiedad. completa. Y es Okay. triste, la verdad. Sí. Y hay gente que, o sea, hay gente que no está, que no sabe de esto, ¿no? Que lo hace inconsciente. Entonces, obviamente, estamos haciendo así, reaccionando así, y no entendemos que viene de nuestra infancia. Pero mucha Mm. gente dice, ¿por qué repetimos esos patrones? O sea, ¿por qué las personas que crecieron con conflicto buscan parejas que se parecen mucho a sus padres? Buena pregunta. Y regreso a mi teoría, no sé si es teoría, pero mi idea del plano. Hipótesis. Exacto, mi hipótesis, que ni soy arquitecto ni nunca he practicado arquitectura, pero en mi opinión se crean estos planos de arquitectura, de relaciones y de apego. Entonces, Mm. no es la culpa de la persona, simplemente así fue cuando me empecé a desarrollar, creo, ¿no? Se van creando estos planos que se vuelven la fundación y la base de cómo me relaciono con los demás. ¿Por qué? Porque es lo único que he sabido en mi vida y es en lo que crecí. Y como tú también mencionabas, esto crea en la base, ¿no? En los planos de arquitectura está el apego, pero está mi sistema nervioso, está cómo entiendo las relaciones y esto conforme voy creciendo, si no lo investigo, si no lo exploro, si no estoy curiosa de, oye, ¿por qué sigo repitiendo estos patrones? El plano de arquitectura ya está dentro de ti. Entonces, y eso me pasa, hago mucho con mis pacientes que me dicen, ya los como young adults, ¿no? Como digamos Sí. de Jóvenes 19, adultos, sí. exacto, a 19, 25 años. 23. Ah, Exacto, por ahí ok. que me dicen, pero es que siempre tengo el mismo novio, ¿no? Siempre ando con el mismo tipo de novias. A ver, veamos el plano, ¿no? ¿Cómo creciste? ¿Qué aprendiste? ¿Y qué te sirve? Porque hay cosas que te sirven y hay cosas que ya no. Entonces, cuando vamos explorando eso, pueden ir cambiando el plano, por decirlo, y formar Ujú. relaciones que sean más funcionables para ti y al final más sanas. Y siento, no sé, en mi experiencia, siento que el miedo al abandono también es muy prepotente, premonente, no sé cuál es la palabra, presente, está muy presente en las familias o en los hijos del divorcio.
Ujú. ¿Cómo crees tú que se manifiesta ese miedo al abandono en estos niños, que bueno, después se convierten en adultos? Y es ese miedo como con ansiedad, miedo a que la pareja cambie de opinión o incluso una obsesión por no molestar, etcétera. Yo, bueno, como soy psicóloga que me enfoco en niños y en adolescentes, veo todo en desarrollo, ¿no? Porque en realidad a veces ponemos a los niños todos juntos, pero en realidad hay varias etapas de desarrollo donde el divorcio se ve diferente y a veces la gente se sorprende, ¿no? Porque uno asume, bueno, un niño de 15 años va a reaccionar igual que un niño de 8, o no entienden la diferencia entre cómo va a reaccionar un niño de 3 años versus un niño de 7, ¿no? Entonces, lo digo porque lo voy a separar en dos diferentes etapas. Digamos, en niños pequeños entre 3 a 8 años, algo que a mí me parece muy fascinante, que se ve una regresión en conducta. Por ejemplo, si tu hijo ya no se hacía pipí en la cama, puedes volverlo a ver. De repente están pidiendo un biberón o hasta me ha tocado casos donde los niños están un poquito más grandes, digamos 6 a 7 años, y empiezan a hablar como bebés otra vez. Y es como si los niños en realidad dijeran, pues si soy más pequeño, tal vez me cuidan más o tal vez no me dejan o tal vez me van a ver. Entonces, esa es una de las cosas importantes y como padres darse cuenta, ¿no? Como, espera un segundo, mi hijo ya podía hacer esto y ahora estoy viendo una regresión. ¿Por qué será? A veces pasan por motivos que no son del divorcio, ¿no? Pero es importante mantenerlo en cuenta. Y ahí también se ve la ansiedad de la separación que habíamos dicho, como no quiero que se vaya mi padre, no quiero que se vaya mi madre. Lo más que lo he visto porque solía trabajar en una guardería, en una preescolar, y es el niño que no quiere dejar a mamá o no quiere dejar a papá y llora y tienen miedo que los papás no regresen. Estaba trabajando con un niño de 9 años y tenía pavor que lo dejen en la escuela porque sus papás tal vez no regresaban. Entonces teníamos que trabajar mucho ese apego, pues, y esa ansiedad que le daba al momento de la separación. Y vemos esas preguntas constantes. Cuando regresas, me prometes que vuelves. Este niño que les comentaba tenía que mandarle mensaje a la mamá, llamarla constantemente, tenerla en foco para poder relajarse, para saber que estaba a salvo, ¿no? Entonces, esos son de niñitos más pequeños, como digo, de 3 a 8 años. Y el miedo al abandono cambia un poquito más cuando ya vamos creciendo, ya estamos entrando en la etapa de la adolescencia. Y lo primero que se ve es la hipervigilancia, que seguimos hablando de eso, ¿no? Que están constantemente leyendo el ambiente. Si mamá o papá están callados, están enojados, porque están callados, se pelearon, hice algo malo, ¿qué puedo hacer yo para hacer el ambiente más amable? Asumo que están enojados entre ellos mismos o tal vez hice algo yo, que vamos a lo egocentrista otra vez de los niños. Yo sé que, por ejemplo, en mi caso, esto es algo que me pasaba mucho y la verdad es que hasta en mi vida adulta a veces me pasa y tengo que como que recalcular porque constantemente estoy leyendo, ¿estás cómodo? ¿Estás feliz? ¿Estás atento? Y si alguien no lo está, era como mi trabajo arreglar la situación, ¿no? Bueno, está enojada mamá, a ver, ¿cómo lo hago feliz? Ay, papá y mamá se pelearon, ¿cómo lo hago para que haga paz en la calle? Entonces, vemos esa hipervigilancia que lamentablemente muchos de estos patrones se van cargando ya en la vida adulta. También vemos el perfeccionismo o la complacencia excesiva. También yo, ¿no? Si soy perfecto, si no causo problemas, pues igual y nadie me deja o hay paz en el ambiente. Lo más calladita que sea, en nuestros hermosos países latinos que dicen calladita te ves más bonita, esos refranes aplican en esta parte, ¿no? Donde, bueno, deja soy la niña buena o el niño bueno, para no causar molestia o angustia. Y ya cuando están más grandes, pues ya vemos el autosabotaje en las parejas. Tal vez empieza, yo lo veo mucho ya cuando a los 16 a 18 años estoy metiéndome en relación con gente conflictiva, en gente que no es sana, en gente que me hace el peer pressure, ¿no? O sea, me Mm. presionan a hacer cosas que no están conforme de mis valores, de cómo me educaron, pero pues tengo esa desesperación de pertenecer y ser parte de, que me meto en estas relaciones que la verdad no son sanas. Pones rebelde.
En lo peor de los casos, sí. Oh my God. Sí, no, pero me encanta cómo explicaste, porque sí es muy diferente. Es muy diferente un divorcio cuando el niño tiene 2 o 3 a 16, 17. Y yo conozco adultos y he tenido clientes que los papás se han divorciado ya ellos teniendo casi 30 años, igual les afecta bastante, ¿no? Y bueno, está la gente que dice, no, bueno, si te divorcias temprano, entonces no le afecta al niño, pero sí le afecta, lo que pasa es que no lo pueden comunicar. Entonces me encanta que dijiste eso de la regresión como de los actos, que hay que estar conscientes que puede ser eso. Ahora, tú dijiste, no sé si fue que tú o un cliente se convertía, o sea, que es malo porque puede llegar un momento en el que tú misma te conviertes más o menos como un terapeuta emocional de tus padres. ¿Qué pasa para la persona adulta cuando te pones cuando ponen al niño en esa situación? O sea, cuando un niño se convierte en confidente, mediador, pacificador o el apoyo emocional de sus padres, porque eso también pasa bastante. Sí. Y ahí sí diría que eso definitivamente me pasó a mí y le pasa a muchos clientes, pacientes que tengo porque, y no siempre es a propósito, lo diré, porque hay veces que la gente sí lo hace a propósito y por ganar o tener a gente en su equipo, y hay otras veces que lo hacen sin querer. A mí me gustaría creer que en mi caso, que fue mi mamá la que participó en estas conductas, no fue a propósito, inclusive años después se disculpó conmigo, ¿no? Por haberlo hecho cuando fue a terapia, lo procesó, se divorciaron. Entonces, hay veces es importante porque no simplemente quiero decir que los papás son malos o hacen las cosas malas. Siempre creo en la intención buena de las personas. Pero bueno, hay un nombre muy específico para esto que se llama parentificación y es uno de los mecanismos más dañinos que los padres pueden hacer. Eso, y veo muchísimo en mi consulta, especialmente con hijos de divorcio conflictivos. Y bueno, para explicar más o menos qué es justo lo que describías, que el rol natural de la persona, del niño en este caso, es ser el confidente, el adulto, asumo responsabilidades emocionales, psicológicas o hasta prácticas que no corresponden a la edad del niño. Dos cosas. A veces los papás me dicen, bueno, pero yo estoy parentificando a mi hijo si le estoy pidiendo que haga quehaceres en la casa. No, ¿verdad? O sea, los niños necesitan trabajo, responsabilidades. Está perfectamente aceptable pedirle a tu hijo que haga la cama, que te ayude con los trastes. Yo estoy hablando más de trabajos que no corresponden a la edad emocional del niño. Entonces, para dar el ejemplo, uso el de mi propia vida, que mi mamá me usaba como su psicóloga, ¿no? Curiosamente acabé siendo psicóloga, pero me hablaba, ¿no? Y me decía, oye, tu papá esto, lo otro, ¿qué opinas? Ay, te lo digo a ti porque no le quiero decir a mis amigos. Ay, es que, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir Pepito? ¿Qué va a decir Juanita si se entera? Déjate cuento a ti, ¿no? Oye, ¿me ayudas? Oye, háblale a tu papá. Entonces yo tomé ese rol que no era mi responsabilidad y se puede ver la diferencia, ¿no? Entre, oye, ayúdame a hacer la cama, oye, déjate platico lo que está pasando con tu papá, a ver tú qué opinas. Yo no debo de tener opinión, tengo 14 años. Entonces, eso y la verdad causa mucho daño psicológico a las personas. La verdad es que tuve que ir a terapia a sanar muchas de estas cosas, obviamente porque mi objetivo como persona, como pareja, no quiero traer estos patrones, pero también como psicóloga. Es muy importante tener esto en mente y para poder ayudar a otros padres y decirles, oigan, me pasó a mí, ¿no? Y la verdad esto no es funcional. Y hay dos tipos, solo para concluir, porque es importante, hay dos tipos de parentificación. Uno es el emocional, que es el que describí de mi mamá, que el papá, el niño se convierte como en el adulto, ¿no? Entonces tu papá me hizo esto, lo puedes creer, oye, ¿tú qué opinas de esto? Oye, me siento muy triste, vamos a hacer algo. Entonces el niño se siente emocionalmente responsable por el adulto. Y el otro es instrumental, y eso es cuando el niño hace las tareas del adulto. Por ejemplo, tuve un paciente hace muchos años que su mamá tuvo un bebé con otra persona, pero era el hermano de mi paciente y mi paciente tenía 8 años y la mamá se iba
a la fiesta, a dormir, y el niño tenía que cocinar para el hermano, tenía que darle la leche para dormir, se ponía en la cunita. Entonces, vemos que esas tareas, como hablaba de los quehaceres, ese quehacer no era responsabilidad de un niñito de 8 años. Entonces, esos son los dos diferentes tipos de parentificación, el emocional y el instrumental. Sí, o sea, mis papás son divorciados, pero no me acuerdo, pero creo que yo tenía como 2, 2 y medio. Y gracias a Dios, creo que hicieron un buen trabajo en mantener esa línea de que ninguno habló mal del otro, por lo menos no Mm. ya hasta que fuera grande y ya a ese punto no quería escuchar. Digo, ay, no, ya, ya, no me hablen de eso. Sí, pero no todo el mundo tiene esa fortuna, ¿no? De tener como un divorcio no conflictivo. Ahora, para las personas que sí pasaron por divorcio, yo sé que está muy presente a veces el miedo a repetir la historia, ¿no? El miedo a repetir el divorcio de sus padres, a veces los lleva, pienso yo, hay como dos extremos. O evitan relaciones profundas o Mm. entran en relaciones donde se aceptan demasiado para que no terminen igual. Según tu experiencia, el miedo a repetir el divorcio, ¿cómo afecta el compromiso a futuro o en el presente si ya eres un adulto? Esa es una buena pregunta. Creo que hay 2 maneras de verlo, por decir por un lado, o me vuelvo muy apegado a las relaciones, o les tengo pavor a las relaciones. Y yo lo siento que lo que yo lo he visto es en esos extremos. Los que evitan el compromiso al 100%. Entonces, pueden tener relaciones largas pero nunca se formalizan. Se ve mucho en las películas, el hombre que nunca se quiere casar o la mujer que quiere ser independiente por siempre. Lo que también me ha tocado ver bastante es que la persona arruina sus propias relaciones justo cuando se están poniendo serias. Se ¿Por qué? sabotean. Exacto. Y es algo que sí se ve bastante por el miedo, ¿no? El miedo al compromiso. Y yo no sé si es el miedo como tal al compromiso, sino el miedo a sentir esa herida y ese dolor tan profundo otra vez. Entonces, cuando regresamos a la teoría del plano de arquitectura, se creó de esa manera por el ambiente y dolió y costó, ¿no? Salir de esas relaciones tóxicas y dañinas. Entonces, volver a entrar obviamente causa pavor y obviamente va a causar que yo quiera evadir ese dolor otra vez. Y siempre se lo digo a mis pacientes porque no es su culpa y en realidad siempre les digo, gracias a Dios que tenías ese cuerpo tan magnífico que te salvó de esa situación y te trajo a un lugar más sano, ¿no? Ujú. Pero sí vemos que lo evaden. Y yo creo que internamente es como si nunca me comprometo completamente, entonces nunca me voy a divorciar y nunca me va a doler otra vez de la manera que me dolió. Y por el Ujú. otro lado del espectro tenemos los hipercomprometidos, que también me ha tocado ver, especialmente en los adolescentes jóvenes, que o me caso muy joven o siempre tengo novio o novia, quiero estar en relación constantemente, siempre quiero estar con alguien, ¿no? Y no importa si la persona es tóxica o amable, mi punto es quiero estar con alguien. Y es muy Mm. importante en terapia con mis pacientes distinguir, ¿quieres estar con esa persona o quieres estar con alguien para llenar un vacío? Entonces se vuelve muy importante distinguir eso como que me imagino, soy muy de metáforas, trabajo con niños, disculpa, pero me imagino un No, zapato que perfecto. no te queda. Yo creo que para los que están escuchando es mejor, porque claro, yo entiendo tus conceptos terapéuticos, pero me gusta que lo estés explicando de una manera que el que esté escuchando se lo pueda imaginar. Y con imagen, ¿no? Entonces, pues efectivamente, esas personas tienen el zapato que no les queda, ¿no? Y a fuerza tratan de meter el zapato, pero no es su talla, pero ahí están, ¿no? Como, no, es que este es mi zapato, ¿no? Entonces, eso es cuando se ve ese como el hipercomprometido de que no voy a fallar, a fuerza tengo que meterme en este zapato porque yo no quiero acabar como mis padres. Y efectivamente los dos lados del espectro pues no son funcionales y en realidad ninguno de los dos habla de un apego seguro. ¿Qué señales muestran que un adulto está empezando a sanar estas heridas de la infancia? Perdón. No, tranquila. Bueno, hay varias señales y las veo como las señales más tempranas que se pueden ver y puedo definitivamente hablar de mi experiencia. Lo más importante es que
empiezas a notar los patrones. En inglés Mm, siempre digo, when there's awareness, there's choice. Cuando tengo ok. esa presencia, tengo la opción de elegir. Cuando tengo la conciencia, tengo opción. Entonces, eso es muy empoderante para alguien que ha tenido ese patrón, ¿no? Donde siempre elijo esta persona tóxica o soy muy ansioso. Espera, ya me estoy dando cuenta. Y en ese le espera, ese pequeña pausa que pones, yo creo que con tantas pequeñas pausas, creas un bello espacio para poder elegir algo diferente. Y eso para mí es una de las señales más importantes y se siente pequeña, ¿no? Como que, ay, ¿cómo si solo me doy cuenta? Pero antes no tenías esa conciencia, ¿no? Para darte cuenta que siempre Sí. elegías la misma persona y ahora Ujú. sí. Entonces es empoderante poder decir, ok, ya veo y ahora no quiero y elijo otra cosa. Entonces creo que es una de las señales más bonitas que me ha tocado ver y que yo ya he tenido también en mis propias relaciones. Luego también siento que puedes reflexionar en tu infancia sin o romantizarla o minimizarla. O sea, a la vez de una manera neutral. Como cuando te comentaba lo de mi mamá, no necesariamente estoy llorando, ¿no? Como, no puede ser, pero tampoco estoy, ay, pero mi mamá era preciosa y todo estaba bien y mágico. No, o sea, lo Ujú. veo realista como es y eso me ha ayudado a sanar y siento que es una buena señal para las otras personas que digan, bueno, así fue mi realidad. Dar la realidad plenamente y como fue, también es una buena señal de que estoy empezando a sanar. Y la tercera, diría, dependiendo del caos que sufrió la persona en su infancia, pero el toleras el conflicto sin colapsar, sin tratar de complacer, sin meterte al caos tú también. Yo otra vez con mis metáforas, pero yo me imagino la orquesta y el conductor de la orquesta y ves toda la música, pero ya no estás metido, tú estás de afuera y lo puedes ver y lo aprecias y dices, ok, la música se está poniendo intensa. O por otro lado, ok, la música se está calmando, pero tú no estás metido en el show, tú estás afuera, conduciendo la música. Entonces, eso para mí es algo muy importante porque, reitero, tienes poder. La persona tiene autonomía, tiene poder y puede elegir, ¿sabes qué? Yo hoy ya no voy a tocar este instrumento. Yo ya no quiero escuchar esa sinfonía. La voy a cambiar. Y a mí también, en mi propia experiencia, el conflicto en general no me causa problema, es más cuando hay gritos, cuando se empieza a poner muy elevado el conflicto, yo lo empiezo a sentir en mi sistema nervioso, digo, no, y mi cuerpo, porque es tan sabio, como todos los cuerpos, o me empieza a palpitar el corazón, o me empieza a doler el estómago, o me empiezan a sudar las manos y digo, ok, mi cuerpo está teniendo una reacción cuando tenía 13, 14 años. Soy el conductor de Ujú. mi orquesta. ¿Qué hago? Me voy. A veces me pasa a sonar tontísimo, pero veo shows de como de real estate, de bienes raíces, y se empiezan a pelear en Netflix y digo, oh, no, se están peleando mucho y es un show, o sea, es falso, pero mi cuerpo no lo distingue. Entonces digo, no, tengo que pausar o adelanto la escena y ya eso es más tener control. Como entiendo que eso está pasando en mi alrededor, sé que no es real porque lo Ujú. estoy viendo en la tele, pero tengo el poder de decir, no, no quiero, y es poner esos límites. Claro, el problema es que a veces cuando eres niño, no sabes poner esos límites ni sabes cómo hacerlo en ese momento. Y también quiero hablar de otro tipo, rapidito, porque sería otro podcast este tema, pero está el divorcio versus el conflicto. Y hay mucha gente que se queda junta y no se divorcia, y los niños crecen también en un ambiente conflictivo y su sistema nervioso como que se acostumbra. Entonces ya, o sea, no es, ellos dicen que no les afectó, pero crecen y obviamente eligen a sus parejas basado en eso, lo que fue normal en su casa. Entonces, divorcio o no Ujú. divorcio, el punto es que el conflicto entre los padres afecta mucho a un niño y después en adulto y cómo eligen sus relaciones. Bueno, y yo diría, o sea, el divorcio, como, y trabajo mucho con abogados que se enfocan en el divorcio, bueno, abogados de familia. Ujú. Y siempre digo lo mismo cuando hago o seminarios o eso con esos
Esas personas y personas que trabajan con niños con divorcio. El divorcio como padres que están con divorciándose, pues. El divorcio como tal no es malo. Eso es Ujú, importante. Es cómo se maneja el divorcio, que es el conflicto. Entonces, a veces, especialmente en esos seminarios, cuando están papás contemplando, ¿me divorcio o no me divorcio? ¿Es lo correcto? ¿Voy a dañar a mi hijo? No, no tiene que ser dañino. Hay manera de hacerlo, no, no, o menos dañino. El divorcio como tal no es malo. Quedarse en un matrimonio caótico, inestable, inseguro, eso es más dañino. Entonces, ujú, rapidito, porque siempre me lo preguntan. Entonces, ¿cómo sé? O si el divorcio es bueno o malo, o cómo me quedo, cómo me voy, o cómo le digo a mis hijos. Siempre es, y lo repito, la semana pasada se lo estaba repitiendo a unos papás. Es verdad lo que está pasando. Siempre di la verdad, que sea obviamente apropiada para la edad. No vamos a decir todas las cosas que pasaron para el divorcio, pero simplemente nos vamos a divorciar. Que sea honesto, que sea amable. No tienes que decir, me voy a divorciar porque tu papá no es necesario, ¿no? mm, Entonces, la verdad, que sea honesta y que sea amable. Y es necesaria, esa es la tercera. ¿Es necesario mi comentario? ¿Es necesario esta información? Y si no puedes responder las tres preguntas, quédate callado. Es muy fácil, ¿no? Entonces, ¿es honesto, es amable o es necesario? Eso es tu filtro. Y así es mm, como dices que te vas a divorciar. Y hay maneras, y lo último que diré, ay, creo que me congelé. Ok, lo último que diré, está bien divorciarse porque adivina que tus hijos van a sufrir en la vida porque somos seres humanos. Van a sufrir rupturas, dolor, apego, los van a despedir de un trabajo, no los van a aceptar en un equipo de fútbol. No, está bien que sufran. Suena raro decirlo, pero está ok. Lo importante es decir, oye, te puedes tropezar, pero te puedes volver a levantar. Y eso crea resiliencia. Y la resiliencia es lo más importante que le podemos enseñar a nuestros hijos, porque van a intentar las cosas y van a fracasar y van a fallar, pero van a tener la autoconfianza de decir, pero ¿sabes qué? Me puedo volver a parar e intentarlo de nuevo. Entonces, en realidad, ujú. el divorcio te puede enseñar eso. Puedo sufrir una ruptura y sobrevivirla. Puedo cambiar mi ambiente y sobrevivirlo. Qué bonita lección de enseñarle a los hijos. Al otro lado, quedarme en una casa donde se gritan o donde se ignoran o donde no veo amor, eso está construyendo ese plano que decía, que ahora de Ajá. adulto te va a costar tantos años sanarlo. Entonces, es dependiendo de cómo lo ves. Sí, yo tengo clientes que también vienen a trabajar el apego y les pregunto, ¿cómo te criaste? ¿Tus papás están juntos, siguen juntos? Sí, yo, una familia normal, mis papás siguen juntos, 40, 50 años, ya, ok, trauma, no trauma, digo, ok, pero ¿cómo era la relación de tus papás? ¿Cómo eran? O sea, tú los veías dándose afección, abrazos, eran románticos, y la mayoría me dice, pues sí, eso no. O sea, yo ellos no los vi como que enseñando afecto, yo no los veía dando un beso, era más como que mi papá iba a trabajar y mi mamá nos cuidaba y estaba en la casa siempre. Ya, okey. O sea, y Ujú. esto es en trabajo de pareja, entonces es cuando yo le digo: "Ah, o sea, están haciendo lo mismo que tú estás haciendo ahorita en tu relación". Y es como que Es, se les prende el brillo y que: ujú. "Sí". Y yo: "Okey". Bueno, empezaron las clases, a aprender algo diferente, porque obviamente eso no claro, porque la gente dice: "No, bueno, pero no fue nada mal, no hubieron gritos, no hubo nada, mis papás son perfectos", y como que, okey, bueno, primero nadie es perfecto, pero no es que hagan a veces cosas malas, también está eso, los que se quedan juntos, pero no demuestran un amor sano. Es como más frialdad, o no le enseñan a los niños a hablar de las emociones, en fin, pero bueno, Ah, ibas a iba a decir algo. añadir que también, sí, es que bueno, podemos hablar de esto por miles de horas porque nos encanta, pero iba a decir que también siendo algo importante es el aspecto cultural de, de muchas de las familias, bueno, por lo menos que yo trabajo, asumo que tal vez tú también, cómo nos enseñan a las familias latinas a tener matrimonios, a tener relaciones, cómo se comporta un esposo con una esposa y eso también crea esos mecanismos. Es subconscientes, ese plano de arquitectura que estaba mencionando, porque mis abuelos fueron así, mis padres fueron así, y yo creo que la única que dice, oye, ¿sabes que esto no me sirve? No, esto no me gusta, no quiero esto.
pero es diferente escaparse de eso o verlo, porque uno crece en ese ambiente cultural también que fomenta, no solo es el sistema de nuestras familias, sino es el sistema de la cultura en el cual crecimos y nos desarrollamos, que fomenta cómo creamos relaciones en nuestro alrededor. Sí, la cultura tiene mucho impacto. Y bueno, Mm. estoy contigo, yo sé que podemos seguir hablando hablar de este tema por años. Pero bueno, para cerrar, te quiero hacer una preguntita. Para las personas que están escuchando, digamos que tal vez se han relacionado, sus padres se divorciaron, ya son adultos, ¿qué le dirías a esas personas que quizás temen repetir la historia de sus padres? ¿Alguna última palabra o consejo para ellos? Bueno, primero, me encanta esta pregunta porque siento que es lo que me pasó a mí y me cuesta a veces, pero te juro que me veo en el espejo y dije, lo logramos, o sea, salimos de esa y creo que lo más bonito es que se puede. Es importante saber que el apego que tuviste cuando creciste no es el apego en el que puedes terminar. Tú puedes elegir cambiarlo y sanarlo y es posible porque lo vivo todos los días y tengo una pareja maravillosa que elegí gracias a que me enfoqué en sanar. Entonces, lo primero que diría es que es posible y no tienes que quedarte en la situación y con ese apego que te tocó vivir. Y lo otro es que no eres tus padres. Eso es un pequeño recordatorio que me digo todos los días. Y eso es empoderante porque siento que aunque creciste en ese ambiente por muchos años, aprendiste varias cosas y tienes varias de esas tendencias, pero no eres ellos y tienes el poder de cambiar la historia para ti. Y lo último es que no te desesperes si no sanas luego, si no sanas de principio a fin, porque siento que la sanación no es lineal, no es algo que pasa, voy a empezar y voy a acabar esta fecha y todo va a estar perfecto. No, no es así, pero sí siento que es posible, como decía, entonces tente paciencia, amor y cariño y curiosidad mientras estás aprendiendo un apego diferente y cambiando el plano de Sí, de tu estructura relacional. sí. Y si necesitan ayuda, pues la contactan a ella y ya. No tengan miedo a buscar O a ti. ayuda, porque esa es otra. La gente piensa que ir a terapia es nada más por traumas o super ansiedad, pero uno puede ir y trabajar en uno mismo con eso, con las cosas Ujú, del apego, no importa tu edad, no importa si tienes 30, 40, 50, o sea, el primer paso, como tú dices, es darte cuenta de que los patrones que estás repitiendo en tus relaciones vienen de atrás y primero tienes que trabajar en eso. Pero bueno. ujú. Exacto. Bueno, muchas gracias por estar aquí hoy, por tener esta conversación. Estoy segura que más adelante podemos hacer otro episodio un poco más específico a las otras cositas de lo Claro, que con estábamos gusto. hablando. Pero bueno, gracias por escuchar. Déjenos saber qué opinan de este episodio. Nos pueden dejar un comentario o manden un DM. Síganos por YouTube, Spotify, Apple y en Instagram por amorcrudo.podcast. Nos vemos la próxima semana. Bye.